La casa en la que vivo está a solo un par de cientos de metros de una pequeña iglesia en un suburbio. Aunque me criaron como cristiano, nunca fui realmente religioso, y solo iba a dicha iglesia cuando mis padres me llevaban de niño. Mi padre murió cuando era adolescente y dejamos de ir como familia por completo. Después de eso, solo iba cuando mis amigos me pedían que los acompañara. Ahora tengo 20 años, y solo pasaba por la iglesia cuando tenía que ir a la ciudad porque hay un camino de tierra al lado que conduce al estacionamiento detrás, adyacente a una carretera importante donde era fácil tomar un autobús al trabajo. Estaba más cerca que la puerta del pueblo en la dirección opuesta, y solo tenía que tomar un autobús desde allí. No soy un hombre fácilmente asustado, ni he experimentado anteriormente traumas duraderos después de asustarme, y estoy aquí para decirte que lo que vi al lado de esa iglesia hace 3 meses todavía me persigue hasta lo más profundo de mi ser. Se anunció una tormenta para golpear a principios de esa semana, pero al salir para trabajar esa mañana de jueves temprano, el cielo estaba despejado, ni una sola nube para cubrir el cielo estrellado, así que no llevaba un paraguas. Salté sobre la puerta del estacionamiento porque estaba encadenada hasta las 6 para la primera misa. El guardia en el puesto no le importaba porque el personal de la iglesia conocía bien a mi familia. Trabajo en un hotel como cocinero y es un trabajo muy exigente. Tengo que salir de casa antes del amanecer y la mayoría de los días trabajo mucho después de que se haya puesto. La única vez que veo el sol es si me asignan una estación en el buffet, donde tenemos una vista a la piscina. Fue un día promedio de sobretrabajo y mal pago para mí. No me asignaron en la línea de buffet. Me quedé en la cocina donde no había ventanas, así que me sorprendió ver las calles inundadas cuando fiché para salir. Aparentemente había estado lloviendo mucho toda la tarde y había cesado alrededor del atardecer. Eran alrededor de las 8 de la tarde cuando salí del hotel y en mi país, las calles inundadas significaban un tráfico paralizado durante al menos un par de horas. Esto no era tan raro. Ya había lidiado con situaciones similares antes. También significaba que podía dormir en el autobús, así que no fue demasiado molesto. Avancemos hasta la medianoche, y vuelve a llover con fuerza. No estoy demasiado lejos del estacionamiento de la iglesia, así que decido bajarme del autobús y empezar a caminar porque no había avanzado en los últimos 10 minutos. Pongo mi teléfono y billetera en mi mochila impermeable que también contenía una camisa de repuesto, la llave de mi casa y mi juego de cuchillos. No me importaba mojarme. A estas alturas, la puerta del estacionamiento ya estaba encadenada, pero la salto como suelo hacerlo. El estacionamiento estaba inundado hasta las rodillas, y no había guardia de seguridad en el puesto. Supuse que se había retirado a la iglesia. Está oscuro, pero me concentro en las pequeñas luces de las casas a lo lejos. Parecen solo puntos desde tan lejos. Avanzo pesadamente por el estacionamiento abierto que podría haber pasado como una piscina para niños cuando escucho este extraño chapoteo en la esquina lejana a mi izquierda. Debido a la fuerte lluvia, no podía distinguir claramente qué había allí, pero sabía que no estaba solo. Todas las luces del estacionamiento estaban apagadas, y las únicas cosas que me guiaban eran las pocas luces de las casas lejanas y mi memoria del paisaje del área. Es un camino recto desde el camino de tierra, así que no tenía que preocuparme por una fuente de luz. El sonido de todas las gotas de lluvia cayendo se acumulaba en un zumbido sordo, así que era fácil para mí escuchar que algo estaba sucediendo en ese rincón. Podía ver la silueta de una persona que parecía estar sentada, así que solo podía ver desde la cintura hacia arriba. A medida que me acercaba y mis ojos se ajustaban mejor a la oscuridad, podía decir que era una mujer por su cabello largo y su contorno curvilíneo. Agitaba los brazos y salpicaba el agua, gruñendo mientras golpeaba sus puños contra el agua. Estaba a unos 2 autos de distancia, así que no estaba demasiado preocupado por eso. Ya había lidiado con personas locas antes. Miraba de reojo algunas veces mientras pasaba junto a ella y luego llegaba al camino de tierra. Bastante inquietante. Ella estaba fuera de mi línea de visión en este punto, y el barro dificultaba caminar. El agua solo llegaba hasta los tobillos, pero cada vez que daba un paso, tenía que liberar mi pie después de hundirse en el barro. Un pequeño chapoteo me hizo mirar por encima del hombro, y en la oscuridad de ese camino de tierra, la mujer estaba tendida boca abajo en el agua poco profunda. Me quedé helado pensando si debería ayudarla o no. Odiaba la idea de ser el tipo que dejó que alguien se ahogara en 6 pulgadas de agua. Estaba a unos 10 pasos de mí, y antes de que pudiera decidir qué hacer, comenzó a moverse.
Era demasiado oscuro para ver detalles, pero su silueta era lo suficientemente distinguible como para ver que me miraba. Se levantó lentamente sobre sus manos y pies como si fuera a ponerse de pie, pero sus manos permanecieron en el suelo, el trasero en el aire. Ya estaba pálido de miedo en este punto. Mis piernas no funcionaban y pensé en alcanzar mis cuchillos, pero tuve miedo de moverme. Y luego ella comienza a gatear hacia mí sobre sus manos y pies. Esto me envía una descarga, y de repente estoy corriendo hacia mi casa. Podía escuchar los chapoteos detrás de mí junto con su respiración áspera, casi como si estuviera tosiendo. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y la lluvia contra mi rostro hizo que la luz de las casas distantes se volviera borrosa, pero sabía que en ese momento estaba corriendo por mi vida. No podía decir si me estaba alcanzando, pero no tenía fuerzas para mirar atrás. Escuché que ella gritaba con una voz tan ruda que se parecía a un chillido de cerdo. Corto, agudo y fuerte, un grito sin palabras de ira. Creo que fue la carrera más rápida que hice en mi vida. En este punto, no podía escuchar nada más que la lluvia, ensordecedora, implacable y violenta. Mi casa estaba cerca. Pasé junto a unas pocas casas con sus tenues luces de porche, y pude notar que corría sobre asfalto. No sabía cuándo sucedió, pero aparentemente perdí mis zapatos de regreso en el camino de tierra. Una última curva y estaba en mi puerta. Abrí con fuerza la cremallera de mi mochila y rebusqué dentro de ella la llave, mirando frenéticamente a mi alrededor para ver si todavía me perseguía. Entré en la casa, cerré la puerta de un golpe y colapsé. No recuerdo el resto de esa noche, pero cuando me desperté a la mañana siguiente en mi cama, mi hermano mayor me puso al día. Estaba despierto cuando llegué a casa esa noche, y fue a la puerta principal cuando el ruido lo alertó. Dijo que yo estaba de rodillas, apoyado contra la puerta y sollozando en silencio. Despertó a mi mamá y trataron de consolarme, pero no hablaba. Intentaron hacerme preguntas, pero solo movía la cabeza. Me pusieron ropa seca y me llevaron a la cama. Durante el desayuno, expliqué lo que había pasado y mi mamá dijo que notificaría a los guardias del pueblo. Podía notar que estaban preocupados por mi seguridad, pero no entendían el miedo que sentía. Mi hermano incluso bromeó al respecto. No fui a trabajar ese día. De hecho, me tomé el resto de la semana libre porque me dio fiebre. Los guardias hicieron una investigación menor e incluso aumentaron la patrulla durante un tiempo, pero no encontraron nada más que mis zapatos en el estacionamiento. Cuando me sentí mejor, comencé a caminar hacia la puerta principal del pueblo para trabajar. Cuando volvía a casa, ahora compartía auto con un amigo que podía llevarme lo suficientemente cerca de casa como para no tener que usar la ruta del camino de tierra. Los días que él no podía llevarme, tomaba un taxi, incluso si me costaba un poco. Ya no puedo caminar solo sin mirar por encima del hombro cada 5 segundos. Los ruidos fuertes repentinos hacen que mi corazón salte. No puedo soportar el sonido de la lluvia. He estado mejorando, sin embargo. Ahora puedo dormir con las luces apagadas. Solo desearía dejar de ver la forma de la mujer gateando cuando comienzo a quedarme dormido. Desearía poder contarte más sobre ella. Honestamente lo desearía, porque es una cosa tener miedo de algo, pero cuando careces del entendimiento de lo que temes, tu mente llena los vacíos con detalles terroríficos. Mi papá solía contarme la misma historia una y otra vez, en un intento de asustarme a mí y a mi hermano. Nos rebelábamos contra las reglas de no estén afuera después de las 7:30. Así que él usaría esta misma historia para aterrorizarnos y hacer que volviéramos antes de ese horario. Mirando hacia atrás, probablemente fue una de las peores formas en que pudo haber intentado hacernos volver adentro. Sin embargo, eso no viene al caso. Recientemente, llamé a mi papá para que me contara la historia nuevamente, ya que había olvidado de qué se trataba, y solo recordaba vagamente a un niño con un pequeño sombrero de lluvia amarillo. Mi papá, con gusto, recogió el teléfono y comenzó a contarme su historia nuevamente. Era una noche oscura y tormentosa. La nostalgia inundaba mi mente como las paredes de una presa de castores siendo destruida. Continuó contando su historia. Muchos recuerdos vinieron a mi mente. Recordé al niño y cómo lo habían llevado en la noche porque no regresó a casa después de jugar bajo la lluvia todo el día.
Aunque su desaparición no tenía sentido en la historia, a mi papá siempre le gustó contar esta historia y la conservó como una de sus historias más preciadas que había escrito. Pregunté, «Oye, ¿no dijiste que esta historia era verdadera y que habías escuchado de un amigo que había sucedido?» Él respondió sorprendido de que lo hubiera recordado. «Oh sí, todo es verdad. Mi viejo amigo me dijo muchas veces que esto era cierto y que tuviéramos cuidado de no estar afuera después de las 7:30. De lo contrario, seríamos llevados». Recordaba la historia detrás de por qué mi papá se tomaba esto tan en serio y no podía evitar preguntarme por qué y cómo los niños serían llevados. Nunca tomé estas historias en serio, obviamente, pero siempre me preguntaba un poco cómo los llevarían. Pregunté, «¿Cómo eran llevados, papá? ¿Quién o qué los llevaba?» Él me dijo, «Bueno, esa es la parte aterradora, nadie lo sabe. Oí de un amigo que los niños eran llevados por un hombre con el rostro desfigurado y ojos repugnantes, pero nadie realmente sabe». Perplejo me preguntaba por qué alguien pensaría que esta historia era verdadera. Me despedí de mi papá y le agradecí por contarme la historia nuevamente y retomé lo que estaba haciendo antes de pensar en todo esto. Estaba cocinando, preparando espaguetis para mi esposa Mary y nuestros 2 hijos, Jacob y Sally. Cuando los espaguetis terminaron de cocinarse y estuvieron listos en el plato, llamé a mi familia. «La cena está lista». Bajaron apresuradamente y se sentaron todos a la mesa. «¿Qué hiciste, papá?», dijo un hambriento Jacob. «Hice espaguetis, y no pueden levantarse de la mesa hasta que terminen todo. No quiero repeticiones de la última vez». «Oh, pero papá, quiero salir a jugar con mis amigos». «No hasta que termines tus espaguetis, ahora come». La cena terminó antes de que nos diéramos cuenta, y Mary había vuelto arriba con Sally para ver películas mientras Jacob corría por la puerta principal para jugar con sus amigos. «Vuelve antes de las 7:30, Jacob. Ya sabes qué pasa si no vuelves». Por ridículo que pareciera, había usado esa historia noche tras noche, y se la había contado a mis hijos porque pensé que si funcionaba para mí y mi hermano, también funcionaría para ellos. «Sí, papá, lo sé. Volveré a las 7:20. ¿Cómo suena eso?» «Suena bien, amigo. Nos vemos entonces». Pasó el tiempo, y me senté en nuestro sofá negro en la sala viendo deportes, y siendo en general un desorden cansado y perezoso. Eran las 7:20, y Jacob todavía estaba afuera con sus amigos. Pensé en dejarlo quedarse 5 minutos más antes de llamarlo. Después de esperar esos 5 minutos, lo llamé sin obtener respuesta. Sentí una pequeña sensación punzante en mis pulmones cuando empecé a pensar en la historia que mi papá me había contado. No lo creía, ¿no? Porque si fuera verdad, habría un informe, ¿verdad? Llegué a la calle sin salida y la encontré vacía con un scooter desgastado apoyado en la acera. Inmediatamente lo reconocí como el scooter de Jacob y lo llamé de nuevo. «Jacob, se está haciendo tarde, tenemos que irnos a casa». Sin respuesta. Preocupado, consulté la hora. Eran las 7:29. Estaba empezando a acercarse mucho a la hora que tanto me preocupaba. Miré hacia el bosque contiguo al cul-de-sac y pensé que tal vez, solo tal vez, él estaría ahí con sus amigos. Corrí hacia el bosque y encontré pequeñas pistas que me hicieron creer que él había pasado por aquí. Estaba en el camino correcto. Seguí el sendero y fue entonces cuando escuché uno de los gritos más escalofriantes que me han marcado hasta el día de hoy. Era Jacob. Miré mi reloj, 7:30. El momento había llegado y cada vez me ponía más ansioso por segundo. Había dolores agudos en mis pulmones como nunca antes había sentido. Era como si alguien estuviera empujando cuchillas de afeitar en mi tráquea. Me reuní conmigo mismo y corrí hacia los gritos. Incluso si él estaba gritando, aún podría haber tiempo para salvarlo. Mientras seguía los gritos a través del bosque, rama tras rama golpeaba mi rostro y el aire comenzaba a volverse cada vez más frío. Ahora eran las 7:34 y había llegado a un claro. En el momento en que entré al claro, lo vi. Un hombre, con el rostro desfigurado y ojos repugnantes. Era como si alguien hubiera tomado un cuchillo y cortado todo lo que lo hacía parecer humano. Me miró con una sonrisa que no olvidaré durante años. Le devolví la mirada y dejé caer mi mirada al suelo donde yacía Jacob. Atravesado por el estómago, la sangre cubría la húmeda tierra en el suelo. Cuando levanté la vista, el hombre había desaparecido. Me había fijado tanto en mi pobre Jacob que ni siquiera había notado su partida. Corrí hacia Jacob con lágrimas corriendo por mi rostro. Mirando sus ojos sin vida,
todo lo que podía pensar es que podría haber hecho algo para evitar esto. Podría haberlo mantenido adentro. Su cuerpo frío y sin vida yacía en el suelo, y mientras el sol finalmente se ponía, escuché la voz de mi papá resonar en mi cabeza. Era una noche oscura y tormentosa. Esa fue mi última experiencia con esa cosa. Se llevó la vida de Jacob, y desde entonces he estado protegiendo a mi familia, insistiendo absolutamente en que regresen a casa antes de las 7:30. No lo he vuelto a ver, pero el pensamiento de que algún día aún podría acechar en lo más profundo de mi mente. Esta es una historia sobre una palabra simple y un mundo complejo. No conozco a nadie que no diga esa palabra al menos una vez al día, ya que nosotros como humanos, todos estamos de acuerdo en al menos una cosa que se nos pide durante el día. Quizás ya lo hayas adivinado. La palabra a la que me refiero es sí. Mi abuela Margaret es una persona realmente espiritual, alguien a quien nunca estuve listo para convertirme. Cuando vivía con ella en algún momento de mi vida, solía darme todo tipo de consejos sobre cómo evitar meterme en problemas con los espíritus malignos. De verdad, fue necesario lo que sucedió en esta historia para que me diera cuenta de que nuestros viejos familiares no simplemente divagan sobre cosas extrañas porque son ancianos, supersticiosos o simplemente quieren hablar. Hay mucha sabiduría impartida cada vez que abren la boca. Scott, escucha con atención, solía decir mi abuela en voz baja cuando estaba a punto de comenzar con sus consejos. Aquí vamos otra vez, pensaría, preparándome para lo que consideraba un largo momento de aburrimiento absoluto. Uno de esos largos discursos giraba en torno a la palabra sí. ¿Qué es el sí? No nos aburramos con una larga definición del diccionario. Simplemente es una palabra utilizada para expresar acuerdo. La pregunta es, ¿acuerdo con qué? Aquí es donde entra otra palabra, solicitud. Una vez más, simplemente, el acto de pedir o intentar obtener algo de alguien, sacado directamente de mi navegador. ¿Sabes? Según mi abuela, el mundo espiritual es un lugar aterrador donde no puedes permitirte actuar, hablar o incluso caminar como lo harías normalmente. Es un lugar extraño que se superpone a la realidad que todos conocemos, poblado por muchos seres sobrenaturales peligrosos, cuyo número es mayor que la población de la Tierra. Es un mundo cruel, lleno de espíritus malignos engañosos, que resultan ser maestros de solicitudes aparentemente inocentes. Cuando tu teléfono suena, por ejemplo, es una forma de solicitud. Sin embargo, en el mundo espiritual, se percibe como una pregunta formulada. ¿Estás ahí? ¿Estás disponible? ¿Estás solo? ¿Puedo hacerte daño? ¿Puedo matarte? Simplemente cualquier pregunta. Por lo tanto, si respondes sí, ¿a qué estás acordando exactamente con ese sí? Por eso mi abuela me prohibió responder sí cuando contesto el teléfono, cuando alguien llama mi nombre, especialmente si solo escucho a la persona, o en otras situaciones que parecen tan naturales después de todo. Realmente nunca me importaron todos sus consejos hasta julio de 2022, durante una noche lluviosa. Después de una intensa sesión de gimnasio más temprano, había olvidado por completo algo que había dejado afuera, y tuve que recuperarlo alrededor de las 2 a.m., después de recordarlo. ¿Qué era exactamente eso? No puedo recordar, pero recuerdo sacudirlo después de cerrar, pero no cerrar con llave la puerta detrás de mí, y fue entonces cuando lo escuché. 3 suaves golpes, tan suaves que podrían haber sido hechos por un niño. ¿Quién podría ser a esa hora? Pensé. ¿Scott? Escuché a una mujer llamar desde detrás de la puerta, seguida inmediatamente por 3 suaves golpes. Sí, ¿quién es? Jody. Llamé, pensando que podría ser mi novia. Los escalofríos invadieron mis brazos y espalda, y un extraño temor se apoderó de mi mente. ¿Sabes? Se dice que nosotros, los humanos, al igual que los animales, podemos percibir el peligro en el acto. Los consejos de mi abuela inundaron mi cerebro y temblé al darme cuenta de que los golpes, especialmente, eran una solicitud, y acababa de aceptar algo con un casual sí. Algo empujó la puerta abierta, y lo único que pude ver al principio fue el marco transparente de una persona bajo la lluvia. Luego vi las huellas mojadas y embarradas de una persona invisible entrando en la casa y deteniéndose a cierta distancia. Dejé caer lo que estaba sosteniendo y lentamente levanté la vista.
temblando y tratando de ver la cara de la entidad parada ante mí, cuando de repente escuché pisadas pesadas corriendo hacia mí. Corrí a mi habitación, abrí la ventana y me encontré fuera de la casa en pocos segundos. Regresé alrededor de una hora después con la policía, pero todo lo que pudimos encontrar fueron las huellas húmedas y embarradas de la entidad literalmente dispersas por la casa y en todas las habitaciones, todas las paredes, en el techo, simplemente en todas partes. Todas las puertas y ventanas habían sido dejadas abiertas, pero nada fue robado. Podría haber sido escéptico hasta esa noche, pero no estaba lo suficientemente loco como para seguir viviendo allí. Siguiendo el consejo de mi abuela Margaret e incluso de uno de los policías, me mudé al día siguiente. ¿Qué opinas de todo eso? Estoy curioso por saberlo. Tal vez esta sea solo una historia de miedo más en internet, ¿verdad? Bueno, tengo una pequeña solicitud en mi mente que no te diré, pero me gustaría escribir sí en la sección de comentarios. Después de todo, si no crees en todo eso, ¿qué podría pasar si simplemente escribes sí?